nombre es Sevilla González, natural de Ancash. Tengo 3 hijas, vivo en Santa Anita. Y en este momento quiero contarles una historia de las cosas que he pasado y cómo es la realidad. Quiero decirles que yo soy casada. Yo, conocí a mi esposo cuando tenía 13 años, me casé a los 18 años y éramos muy felices. Pero yo trabajaba en casa. Cuando yo trabajaba en casa, en uno de esos me caí y me golpeé la cadera. En la cadera no sabía que se había formado un tumor. Cuando yo me casé, en un momento otro se hinchó y se reventó. No sabía qué hacer. Y yo tenía mi bebé, mi hijita tenía 3 meses de nacida. Entonces yo le dije a mi esposo, ¿qué podemos hacer? Y mi esposo me dice, manda una carta a tu papá, que nos manda a alguien para que pueda cuidar tu bebé, nuestro bebé. Entonces se fue, lo mandamos y mi papá envió a mi hermana. Y mi hermana vino, cuidó a mi hijita. Y yo estaba 3 meses en el hospital internado en Almenara. Cuando yo salí, yo estaba ahí, me operaron, salí bien de la operación. Me rasparon un poco hasta el hueso, pero salí bien. Gracias a la ayuda de mi esposo también, que me motivaba, venía a visitarme, todo. Y siempre me traía a mis hijas, y cada vez que venían mis hijas yo lloraba porque no me conocían, no me querían ver porque estaba con la bata blanca. Y luego cuando ya salí, después de 3 meses, ya mi esposo era diferente. Antes que era muy cariñoso, muy bueno, mi esposo ya no era lo mismo. Ya él empezó a mirarme diferente y mi hermana también otra forma. Yo no entendía. Pero ¿sabes qué? Lo que pasa es que ellos ya habían tenido secretos en sus vidas y habían hecho sus cosas a escondidas. Y mi cuñada era también partícipe, que se iban a las playas, iban al cine, se iban a comer. Y yo no sabía, no entendía. Pero yo igual estimaba a mi esposo, porque mi esposo yo lo quería muchísimo, porque él era para mí como mi papá, más que mi papá, porque yo soy huérfana de mi madre de los 5 años. Y mi papá tenía otro compromiso, ya no era lo mismo. Por eso me refugiaba en mi esposo, pero todo había cambiado cuando yo salí. No entendía, no comprendía. En el transcurso del tiempo, cuando ya menos me esperaba, mi hermana y mi esposo habían estado saliendo más constante. Y cuando eso mi hermana se enamora de un varón y mi esposo venía con pollo a la brasa todos los sábados y me pregunta, ¿dónde está tu hermana? Y yo le digo, no sé, un joven me ha pedido la mano a mi hermana y se van a casar. Y me dice, ¿qué cosa? Agarró y le tiró el pollo y se fue a buscar a mi hermana, a hacer bulla, a hacerle pelea. En eso los perros ladraban y yo fui, ¿por qué está pasando con mi esposo? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Y sabes qué es lo que me dijo la señora? El señor, perdón, me dice, ¿sabes qué? Me dice, mira tu esposo que ha venido a hacerme problema. Tiene el fachatez de venir a buscarme el problema y pensar que el hijo que va a tener tu hermana es de él. Entonces para mí el mundo se me caía. Dice, pero ¿cómo va a ser? No es posible. ¿Cómo va a ser esto así? Y hasta que mi esposo, yo agarré, le boté de la casa y mi esposo vino, se fue a pedir a mi papá, a decirle que yo soy culpable, soy responsable por echarle la culpa. Mentira, mi papá para ese tiempo estaba en el hospital 2 de mayo y se fue a decirle que yo le había echado la culpa. Y mi papá vino, me hizo perdonar con mi esposo y yo lo perdoné a mi esposo. Y yo lo creí a él. De ahí en ese mismo momento ya yo he empezado a siempre estimar a mi esposo. Y de ahí pasaron un tiempo cuando de repente la criatura había nacido y había publicado a mi esposo en el peruano diciendo que su papá era mi esposo. Y entonces yo sin querer agarro el periódico Comercio, que estaba ahí, lo leo y decía Osvaldo Cancire Nediena González, su hijo Edwin. Para mí ha sido otro golpe, ahí sí. Y yo le dije a mi esposo y me dice que no, que es de compasión. Entonces yo agarré, le dije ya, esto se acabó. Entonces mi esposo me dice, no lo crees, ella es mentira, me ha suplicado, por eso yo le he hecho. Pero de esa forma ya mi esposo igual había cambiado total. Todo lo que no me daba la plata, hacía lo diferente, todas las cosas. Entonces yo le dije, mira, así tú no vas a ser. Y entonces, ¿sabe lo que me dijo? Tú eres una pobre idiota, me dijo. Entonces yo me agarré y dije, de aquí en adelante ya no voy a ser la pobre idiota. Yo me levanté, ¿sabes qué hice?
me puse a trabajar en fábrica y también me puse a estudiar cosmetología. Y yo soy peinadora, he sido peinadora en esos tiempos. En ese caso, mi esposo ya venía de noche. Cuando yo venía muy tarde me decía, tú estarás con alguien por ahí caminando, tú estarás caminando con alguien, porque todas las mujeres son iguales. Ya empezó a buscarme problema ya. Y en esa tanta cólera que yo tuve, me enfermé del hígado. Me agarró hasta cáncer el hígado. Yo estaba muy mal, me estaba muy resentida, amargada. Yo estaba tan dolida que nada me importaba. Yo hacía lo que se me venía en gana, porque yo dije, ¿para qué? Pero había hombres que me perseguían, me fastidiaban cuando yo trabajaba, porque mi jefe, que yo trabajaba en casa, me puso como jefa personal en una fábrica y yo ahí conocía a muchos hombres. A mí no me importaba nada. Yo llegaba de madrugada a mi casa y mi esposo me esperaba con cólera de amargo. Total, de ahí nos separamos, estuvimos separados 10 años y yo no lo quería ver. Le quería ver muerto a mi esposo porque le tenía odio, y cada hombre que venían en mi salón siempre me molestaba. Yo le tenía odio también a esas personas, porque al fin cuando en ese momento yo me voy al doctor porque ya no comía nada, me sentía tan mal, el hígado que estaba avanzando, tenía cáncer al hígado. Cuando yo me fui al doctor me dijo que estaba muy mal, que ya no tenía cura. En eso tomé una decisión, dije, yo voy a hacer mi vida, lo que se me dé la gana, me voy a la fiesta tradicional de mi tierra, ahí voy a hacer lo que yo quiero. Me fui, no importa, porque yo ya no comía, no tomaba leche, no comía comida con grasa, no comía condimentado, no podía comer queso, nada. 3 veces a la semana me ponía epavionta a la avena para poder yo estar bien, pero así mi cara estaba lleno de manchas negros oscuros. En eso yo agarré, tomé una decisión, me fui a mi tierra, y en mi tierra había una fiesta tradicional de 25 de julio, había una fiesta grande. Ahí conocí un hombre estaba ahí, yo no sabía, un hombre muy elegante. Entonces él empezó a llamarme, a sacarme a bailar, pero en mi tierra sabían que esta persona conocía a Dios, eran cristianos. Y yo le dije, ¿cómo los cristianos también toman, bailan tan así? No, me negó, me dijo que él no era cristiano. Entonces tomamos una decisión de bailar toda la noche, y me hizo que yo fuera su prometida, y yo le acepté también con una condición de que me divorciara rápido y que me casara con él. Y así, total, quedamos en eso. Y cuando venimos a Lima, ya pues él me presentó. Pero ¿sabes por qué ese varón había ido a mi tierra así? Porque había fallecido su esposa y era viudo también. Se había ido también triste a olvidarse de sus problemas. Y los dos entre problemas nos entendimos, nos conocimos. Y de allí, este varón, cuando regresamos, me llevó donde sus hijas, y también mis hijas lo conocían a él, a Isaac se llamaba esa persona, y luego la iglesia de él lo habían conocido porque era un líder, que era también superior, que también enseñaba. Se enteraron su iglesia, se enteraron que estaba caminando con una mundana, pero para mí él era tranquilo en nuestras vidas. Pero sí siempre me llamaba la atención cuando él me decía, ahí en los libros de los cantares, me decía mi amada, y esa palabra me decía mi amada. Cuando me hablaba con cariño así, yo decía, al menos hay alguien que siente algo por mí. En eso, ¿qué hice yo? Nos aceptamos, me puso mi salón de belleza grande, pero no sabía en ese momento todavía que su iglesia conocía al pastor, no sabía que estaba caminando conmigo. Pero cuando se enteró que estaba conmigo, le llamaron la atención, hicieron ayuno toda su iglesia, oraron, hicieron recapacitar. Entonces en ese momento él me dice, vamos a encontrarnos contigo, me llamó por teléfono, y yo le dije, ¿para qué? Yo quiero conversar contigo urgente, muy urgente. Y yo le dije, está bien. Nos encontramos, tomamos lonche, estábamos comiendo también, y me dice, Sevilla, me dice, yo te he engañado. Y yo le dije, ¿en qué me has engañado? Yo soy cristiano, me dijo. ¿Cómo? Le dije, que tú también eres igual que todos, le dije. Agarré, le escupí la cara a él por mentiroso. Agarré, le sacudí de los pelos, le dije, tú eres un mentiroso. Tú te pareces
su papá de mis hijas. Le dije, mentiroso, traidor, le dije así. No, pero yo no soy igual, yo soy diferente. Entonces, pero ¿sabes qué me dice? Yo he decidido regalarte una Biblia. Y yo le dije, ¿para qué quiero yo la Biblia? ¿Para qué? Yo ya soy cristiana, yo ya soy católica. Yo he caminado, yo sé los círculos bíblicos. Yo he salido en los retiros. Yo ya no quiero saber más nada, ya no me des nada. Por favor, Sevilla, me dijo, me ha suplicado. Con tanto suplicar, bueno, está bien, le dije. Llegó 15 días, cuando llegamos 15 días, él agarró, me dice, nos encontramos, él puso la fecha, nos encontramos ese día, y me dice, Sevilla, me dice, te he traído un regalo, este regalo para ti. Yo he prometido en mi corazón que yo voy a ganar para el Señor tu vida. Yo le dije, no me importa, le dije, a mí no me interesa nada. Toma esta Biblia, me dijo, este es para ti, es un regalo. Estaba bien forradito con papel de regalo, con qué cariño, con emoción me estaba dando él, pero yo tenía un corazón tan duro, tan malo, estaba tan amargada de la vida. Yo dije que no quiero. Me dijo, recibe. Yo le dije, no quiero recibir. Él me dijo, recibe. En ese momento con cólera, yo agarré, lo quité así la Biblia. Ay, ya no importa, dame ya. Mira, pero yo te voy a enseñar cómo se lee. No me interesa, no me enseñes tú. ¿Crees que yo no sé leer la Biblia? Ya, en ese momento, él se fue. Bueno, Sevilla, me dice, no estamos viendo. Vete para siempre, dije, vete de mi lado para siempre, no quiero verte. Cuando yo llegué a mi salón de belleza, yo tenía mi salón, cuando estaba separada con mi esposo, yo estuve separada con mi esposo 10 años, yo estaba separado, y entonces yo puse la Biblia atrás de donde yo tenía 2 espejos, uno adelante, otro atrás. Yo puse pues atrás y en adelante. Yo estaba cortando el cabello de un joven, y la Biblia me llamaba como algún alimento, como algo que quisiera comer, como algo que me llamaba la atención. Yo cerraba muchas veces, bajaba mis ojos y no quería ver, pero cada vez que estaba cortando me atraía así como una tentación. En eso yo agarré, terminé de cortar el cabello del joven y yo agarré, le dije, ¿cómo se leerá esta Biblia? Agarré con cólera, le puse a mi tocador, me puse a voltear así, leer la palabra de Dios. Y ahí estaba San Juan capítulo 8, donde decía Jesús y la mujer adúltera. La mujer adúltera. Ahí en ese texto ahí estaba. Ahí decía que a Jesús le habían traído a una mujer sorprendida en pleno adulterio, en el acto de adulterio. Entonces dice, los fariseos le trajeron del pueblo, las personas la habían traído para tentarle a Jesús. Pero Jesús estaba ahí, dice, escribiendo en el suelo, y no los tomaba importancia. Pero cuando insistieron, él dice, levantó la cabeza y dijo, si cualquiera de ustedes no tiene ninguna culpa, sea el primero en arrojar la piedra contra la mujer. En eso dice que toditos se fueron, todos se retiraron, solamente quedó la mujer y Jesús. Y estaba la mujer temblando. Cuando vio, dice Jesús, a la mujer sola, le dijo, mujer, ¿dónde está los que te tentaron, los que te acusaron? ¿No te acusaron? No, Señor, no me acusaron. Yo tampoco te condeno. Ninguno te han condenado, ni yo tampoco te condeno. Entonces dice que la mujer llorando, Jesús ya no le ha condenado. Esa palabra me marcó mi vida. Esa palabra llegó hasta mi corazón, a todo mi ser, toda mi alma. ¿Qué hice? Agarré, dejé la Biblia, dejé mi salón abierto, no me importó nada. Cuando dijo que Jesús no me condenaba, yo trabajaba en ese tiempo en Nocheto, tenía que cruzar doble pistas. Yo crucé la pista donde ahora están vendiendo flores por ese parque. Yo me di vueltas y vueltas y vueltas, así como en esa película de un dibujo animado de Heidi, me daba vueltas y vueltas. Jesús, tú no me condenas, Jesús, no me condenas, tú no me condenas. Me sentía la mujer más feliz, cuando en eso de repente tenía ganas de comer. Yo regreso a mi salón y la señora vendía chicharrón, vendía lonche.
Yo le dije, dame ese chicharrón, dame ese lonche, dame leche. Quería comer, ahí vendía palta, tenía frutas, todo. Yo me lo voy a comer, decía, porque no importa. Yo sé que mi vida, yo sé que voy a morir, no importa que voy a morir ya comiendo. En eso descansé. Pero antes de descansar de mí, mi vida era escuchar la música de Flor Pileña, sus besos guainos que siempre me hacían llorar y me hacían recordar la traición que mi esposa me había hecho. Cuando de repente quería cantar y no podía cantar. Quería cantar y no podía cantar. Y de repente me duermo. Cuando me duermo, me levanto, me siento diferente. Me siento rara, más sana. Y yo digo, ¿qué cosa me ha pasado? ¿Qué es lo que ha sucedido conmigo? Todo lo que yo quería hacer, lo que quería decir, lo que quería insultar, no me salía. Entonces agarré, le llamé por teléfono a Isaac. Le dije, Isaac, ven, no sé qué cosa tengo, estoy más enferma, no sé qué es lo que tengo. Ven, por favor, urgente, quiero hablar contigo. Cuando de repente vino él, me dijo, ¿qué cosa tienes? ¿Qué tienes, Sevilla? Mira, me ha pasado esto, me he comido esto, no me he muerto. Mira, quiero cantar y no puedo cantar. Quiero tomar esto y no puedo tomar. Quiero tomar esto, este vaso que no quiero tomar para olvidarme. No puedo hacer esto. Me quedo mirando. ¿Qué cosas has leído? ¿Qué cosas has hecho? He leído San Juan capítulo 8. Entonces agarró, me quedó mirando muy detenidamente y me abraza, me dice, Sevilla, tú eres una nueva criatura. ¿Qué criatura que voy a ser si yo soy vieja? ¿Cómo voy a ser criatura? Es necesario que yo te lleve a una iglesia, me dijo. ¿Una iglesia? ¿Y para qué quiero decir? Yo soy católica. No, me dice, vamos, yo tengo que llevarte a la iglesia. Entonces me llevó a la iglesia. Me recuerdo que era un día de una Semana Santa y estaban predicando, el pastor estaba predicando y todas las hermanas llenos la iglesia con sus vestidos, con sus faldas, todos bien sencillos, pero yo, una mujer peinadora, con mi cabello dorado, cortito, con unos collares hasta abajo caídos, tenía también unos aretes que me caían, con unos tacos grandes y unas faldas altas. En eso terminó el mensaje y entendí mucho que Jesús había hecho muchas cosas por nosotros, por mí, que Jesús no condenaba, casi como que se repetía la historia, y que Jesús estaba clavado en la cruz por amor de nosotros. Y yo dije, y a mí como que ya el mensaje me convenció mi espíritu, todo mi ser, y el pastor hizo un llamado. El pastor dijo, a ver, ¿quién quiere recibir a Jesús como Señor y Salvador? Levantes las manos o pase adelante. Cuando yo pasé por adelante, yo estaba solamente llorar. Lloraba y lloraba y lloraba. El pastor empezó a interceder por mí, empezó a orar por mí. Estaba orando para que el Señor me perdonara mis pecados, mis culpas, y luego me hizo también declarar, me hizo también repetir las palabras que yo tengo que reconocer y decir que Jesús pueda entrar, que el Espíritu Santo more en mi corazón y aceptar a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Y luego en ese momento, cuando yo estaba orando así, yo seguía llorando, yo vi algo, una visión que venía. Se bajó un avión blanco, muy blanco. Yo vi una visión que bajaba un avión blanco que aterrizaba, se bajó y luego se abrió las puertas. De ahí salió un varón vestidura de blanco, con sus cabellos largos, sus sandalias, así casi al aire venía sobre mí y vino sobre mí y me abrazó, me tomó de mi cabello, me agarró así de esta forma y me abrazó y me dijo, hija, ya no vas a estar sola, tú vas a estar conmigo, yo nunca te voy a dejar, yo nunca te voy a abandonar, porque yo te amo. Y yo solamente lloraba. Cuando yo de repente terminaron de orar por mí, desapareció la visión, y cuando yo miré a toda la iglesia, yo lo vi en la iglesia bien grande, bien gigante, la iglesia demasiado grande, los hermanos bien grandes, y yo me sentía tan pequeña, que era como una pequeña, y no entendía por qué. Y después me llevaron para que me den estudios y prepararme y darme las bases.
dame alimentos que necesitaba yo. En eso cuando yo salí y terminé, me saludaron, me felicitaron, y yo salí para la calle. Yo miraba las casas grandazas, muy grandes, y las pistas demasiado grandes, y yo decía, ¿cómo voy a caminar? ¿Dónde voy a tomar carro? Porque no sabía que en ese momento Jesús me había hecho una nueva criatura. Había un nuevo nacimiento en ese momento. Jesús había cambiado, transformado mi vida. En eso dice, llegué al paradero, saliendo de ahí de la iglesia, en Malecón Rima. Ahora es Fuente de Gracia, antes era Pentecostal del Perú. Cuando yo salí de ahí, había el paradero para tomar mi carro. Subí en el carro, yo estaba sentado. Y yo decía, Señor, yo decía, hace calor, solamente mi corazón decía, hace calor. Y cuando de repente se abría por la ventana, entraba un aire que me soplaba y me daba aire. Y después quisiera tomar algo. Yo estaba en mi corazón, solamente yo decía, y aparecía en mi mano helados. Yo me comía así ese helado con mucho gusto. Y así llegué a mi salón de belleza. A mi salón de belleza yo estaba ahí y yo decía, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo será? Entonces me enseñaron también allá, cuando me contaba en la iglesia, me dijeron, tienes que orar, tienes que doblar tus rodillas y tienes que clamar. Y yo le dije, Señor, estoy sola, ¿qué hago, Señor? Y Señor, ¿cómo hago? ¿Qué hago? Y pasó una semana que todavía no empezaba a predicar la palabra a mi esposo. Yo estaba orando así, cuando de repente vino una familia mía, me dice, Sevilla, me dice toda nuestra familia que han venido de Ancash, ha pasado un accidente y se han muerto todos. Y yo decía, ay Dios mío, ¿qué será? Y el diablo me acusaba, me decía, ¿ves? Porque tú has aceptado a Cristo, te pasó olvídate de Dios y se van a morir todos. Y yo en ese momento sentí algo fuerte dentro de mí. Dije, no me importa, no me importa que se muera el mundo entero, pero yo le voy a seguir a Cristo hasta el fin de mi vida. Así yo le decía a Satanás, porque empezaban luchas ahí, venían muchas pruebas, venían tentaciones, venían pruebas, venían mis hijas y me miraban con desprecio, porque yo estaba alejado, mi esposo estaba con mis hijas. En eso un día yo le dije, voy a predicar la palabra a tu papá, yo voy a decirle que se arrepienta, porque yo empezaba a orar de madrugada por mi esposo, yo oraba por mis hijas. Y mis hijas me escucharon, me entendieron, porque mi hermano Isaac, el que me ha llevado a la iglesia, él se preocupó por mí, me dio discos para escuchar, CD me daba para poder escuchar. Él se preocupaba que yo madure en la fe. Cuando de repente me voy a predicar la palabra a mi esposo quería mucho en el corazón de Jesús, ahí estaba su corazón de Jesús, ahí estaba el Señor de los milagros, y yo le dije, Osvaldo, no sirve, hay un Dios verdadero que yo he conocido, arrepiéntete de todo lo que eras, porque mi esposo era muy malo, desde que me traicionó, desde que me engañó, de ahí su corazón se ha puesto muy duro, muy malo, me insultaba, me faltaba el respeto. En eso me dicen, cuando yo le dije, arrepiéntete, y me dice, tú no has venido a cambiar en mi hogar, aquí la que mando soy yo, así que tú regrésate. Agarró, me empujó, a empujones me botó de mi casa, me botó. Tú tienes que estar en una cama, tú los cristianos que duermen en una cama redonda, ándate tú con tus hermanos. Y yo me fui triste, y yo de madrugada orando, llorando, suplicando a papá, rogando, Señor, para su conversión de mi esposo, que se arrepienta, que se arrepienta. A los 3 meses mi esposo se arrepintió. A los 3 meses se fue a una iglesia porque dice que no le dejaron, un espíritu no le dejaba tranquilo, quería volverse loco. Entonces la familia de mi esposo tenía uno que conocía la palabra de Dios y él se había ido a buscarla a ella. Y ella le llevó a una iglesia. Entonces ahí mi esposo empezó a entender, empezó a comprender. A los 4 meses él empezó ya a cambiar diferente. Venía a mi salón de belleza con su ramo de flores y yo todavía mi corazón estaba duro. Yo le tiraba su ramo de flores, para que yo quiero, si tú me has engañado. No era fácil tampoco para poder yo perdonar a mi esposo. Me venía, me suplicaba, perdóname, yo no te voy a perdonar. Tú que me has hecho tanto daño, ¿tú crees que es fácil? Entonces así lo rechazaba. Así pasaron como 9 meses. 9 meses ha pasado así. En eso, un día me dice, yo estaba allí en mi salón de belleza, yo miraba familias cristianos que pasaban agarraditos de sus hijitos, agarrados de su esposa. Y yo decía, Señor, ¿hasta cuándo estaré así yo, Señor? ¿Hasta cuándo? Mira mi problema.
Y sabes, escuché una voz que me dijo, Sevilla, me dice, si tú estás así es porque tú quieres estar así. Yo ya hice mucho por ti. Agarra y anda donde tu esposo. Vino mi hijita a visitarme. Me dice, mamá, me dice, ¿cómo estás? Bien, hija, vamos a la casa. ¿Qué? Me dice, ¿cómo vamos a ir a la casa? Si tú no te llevas bien con mi papá. No, vamos. Entonces, ¿qué pasó? Agarró yo le dije, no, hija, vamos. Me siento muy mal. En ese momento me agarró los bronquios, no se lo pueden ni respirar. Entonces me llevó y estaba mi esposo. Y mi esposo me dice que, ¿cómo estás? Me atendió muy caballeramente, dormíamos separados, estaba así. Y para eso, si se me pueden imaginar, yo tenía también otro todavía que me estaba pretendiendo. Me venía a buscar, yo lo botaba, yo le botaba. En eso, cuando ya estábamos en la casa, me sentía mal. Y yo veía los desprecios de mi hija. Una de mi hija me decía, mi hija mayor, me dice, mamá, ¿no piensas que porque has venido acá vamos a hacer lo que tú quieres que hagamos? Nosotros ya nos hemos acostumbrado a hacer nuestra vida. Por lo tanto, ya sabemos qué tenemos que hacer. Y la otra mi hija que estaba adolescente, yo le decía, hija, no salgas, mamita, quédate acá conmigo. Acá, ¿qué cosa hizo mi hija? Me tiraba a la puerta, muchas veces me faltaba, me quería dar mi golpe. Entonces yo le dije, ya está bien. Un día llorando en ese momento, cuando mi esposo se fue a trabajar, me puse a llorar. Dije, papá, yo no soporto esta vida. Yo no quiero estar aquí, yo no quiero estar aquí. Sácame de esta casa. Y me dijo una voz, agarra, me dijo. Agarra tus cosas, tus equipos y ándate al norte. Agarré, yo lo obedecí, que me dijo esa voz. Y me dio una decisión, yo empezaba a discernir a lo que era del Espíritu Santo. Y agarró, me fui al norte. Cuando llegué al norte, había unas familias que yo hace años había conocido a esas personas. Y llegué allí. Yo trabajaba en el campo, en las chacras. Pero yo sin decir a mi esposo ni a mis hijas, me había ido. Y entonces, pero yo congregaba en un lugar. Yo estaba yendo a la iglesia porque tenía esa necesidad. Yo pasaba por el norte cuando estaba el río Pativilca. El diablo me decía, tírate acá, de una vez acaba tu vida. ¿Qué cosa haces acá sola? Y yo me iba al campo, a la chacra, como sabía cortar el cabello, también cortaba el cabello allí y me ganaba la vida. Y me iba a cosechar camotes y también vendía en Pativilca. Cuando de repente pasó los 9 meses, cuando estamos en una vigilia, y una hermana me dice, hermana, ha llegado el día. ¿Qué día? Le digo. Hoy es el día, me dice. Hoy es el día donde tú tienes que regresar. ¿Regresar? Sí. En tu casa te están esperando. En tu casa te alabarán. Entonces, cuando yo regresé, cuando yo dije, esta mañana me iré a primera hora, pero no sé qué hacer, cómo ir. Bueno, me puse a orar. Dije, Señor, ayúdame. Dice que tengo que volveré, Señor. Y yo para eso yo me había comprado una bicicleta, me iba manejando mi bicicleta en los ríos, me iba a la chacra con mi bicicleta, pero siempre cantando al Señor y no dejaba de congregar. Cuando de repente llegó el día que tenía que volver a Lima, ya veía, cuando me subí en el autobús, en el bus, estaba un pastor a mi lado y me decía, viajando, hermanita, me dice, sí, Señor, le dice, muy bien, le dice, buen viaje, me dice. Yo llegué a la agencia, ahí estaba esperándome un taxi amarillo. En ese tiempo yo tenía 40 años. 40 años, hermanos, 40 años. Señora de las 4 décadas, ¿sabes esa canción que estaba de moda? Me perturbaba mi mente, pero luego de ahí subí en el taxi cuando ya faltaba cerca. Ay, papacito lindo, ayúdame, Señor, Dios mío. Dios, mira, mi corazón se quiere salir, no sé qué hacer, mejor me regreso. ¿Qué hago? Todo lo puedes tú, Sevilla, tú sí puedes. Llegué a la casa, tenemos que bajar todo lo que he llevado, los equipajes, con mi saco de camote, mi saco de papa. Toqué la puerta. Era como que mi esposo me hubiera estado esperando allí, en una mesa, mi hija mayor preparando el emoliente, mis hijas 2 estaban allí, y sacamos todo adentro, y me senté, y sabes que me dio mucha pena mi esposo,
Y me dice, Sevilla, me dice, quiero preguntarte algo, me dice, dime qué cosa. ¿Has venido a quedarte o te vas a regresar? Yo le dije, no, voy a quedarme aquí contigo. Yo no me voy a retirar, ya no me voy a salir. Le abracé a mi esposo con todas mis fuerzas. Le dije, perdóname, perdóname, Osvaldo, le digo. Perdóname que me he ido sin decirte nada. Durante esos tiempos mis hijas han sufrido. Mi esposo está desesperado. En ningún sitio ha encontrado a su madre. En ningún sitio ha encontrado a su esposa. Mi esposo no. En eso yo le dije, mira Osvaldo, yo sé que tú estás congregando en una iglesia. Llama a tus hermanos, llama a tu pastor que venga, que ore por nosotros para reconciliarnos, por favor, por favor. Mi esposo solamente llamó a una hermana y todos los hermanos se han pasado la voz. Cuando me doy cuenta ya estaban llenecitos en la casa, contentos, felices, porque yo estaba ahí con ellos. Y luego dijo, hermana, esta semana preparamos para tu reconciliación. Tú tienes que reconciliarse nuevamente. Hicimos nuestro voto otra vez delante de nuestro papá. Mis hijas estaban ahí. La iglesia había preparado un banquete para nosotros. Te doy toda la gloria, papá, porque Dios había tenido un propósito para mí. Toda la amargura, toda la cólera, toda la ira que tenía en mi corazón, el Señor lo limpió, lo sacó todo. Él me enseñó a amar a mi esposo, amar a mis hijas. Él me enseñó a perdonar a mi hermana. Yo le gané a mi hermana para el Señor. Ahora mi hermana está en España. Se casó, también tiene sus hijos, sus nietos. Y yo doy gracias al Señor. El Señor sigue obrando. El Señor sigue manifestándose. Ese mismo Dios de ayer, de ahora, es que te está también hablándote a ti. Yo sé que tal vez tantas Sevillas hay en el mundo. Yo sé que tantos me están escuchando en esta hora. Yo sé que para Dios no hay nada imposible. Dios nos ama tanto. Dios quiere restaurar ese matrimonio. Dios te va a restaurar tu vida, porque el Señor es maravilloso. El Señor no le condena a nadie, al vil pecador, al más vil que no. Nosotros verdaderamente, nosotros como humanos decimos, ¿qué te va a perdonar el Dios? Tú no tienes perdón de Dios. El Señor perdona a un ratero, a un asesino. Yo te animo, mujer, yo te animo, varón. Tal vez estás sufriendo, tal vez estás llorando, pero no vale la pena tanto sufrir. Hay un Dios que vive. Si tú no conoces a Dios, acércate a una iglesia. Si tú verdaderamente crees que Dios existe, cambia el rumbo de tu vida buscándolo a Dios. Vuélvete al Señor. Tal vez estás alejado aún conociendo la palabra y estás en pecado. Tú renuncia a ese pecado. Renuncia a todo lo que te perjudica tu vida. Y quiero decirles que Dios es bueno. Dios es maravilloso. Jesús sigue obrando. Aún dice en su palabra, en Hebreos, que Jesús, el Señor, cuando habla en su palabra, dice Jesús que Él está abogando desde el cielo por cada uno de nosotros. Así como a mí me ha dicho, tal vez estás tú peleando en tus problemas y también te está diciendo, si tú estás así es porque tú quieres estar así, que Dios ya hizo mucho, porque Él dio su vida, como dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó su vida, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y yo te animo, mujer, yo te animo, varón, en esta hora quiero decirte que Dios te ama, que Dios tiene mucha compasión de ti, que Dios está contigo. Dios está en todo el mundo, en todos los rincones de la tierra. Nosotros no nos vamos a escapar de su presencia. Yo sé que Dios va a hacer cosas grandes en tu vida. Dios va a hacer un milagro sobrenatural. Si tú lo crees, yo te animo. Yo sé que todos necesitamos ser felices. Todos necesitamos ser restaurados. Y hay diferentes formas de restauración. Dios está llamando a todos los pecadores. Tal vez un momento en ese tiempo yo me he sentido como una mujer, tal vez como uno que recicla, que le bota la basura. Pero de ahí el Señor me sacó de ese lugar, de esa basura. Me transformó mi vida, me cambió mi vida, restauró, me sacó todo lo que no sirve. Ahora me ha dado una nueva identidad, que soy hija de Él.
Y ahora yo congrego acá en nuestra iglesia Salvación Eterna. Gloria sea tu nombre. Gracias al Señor. Muchas gracias por todos los que me han escuchado. Yo sé que Dios vive para siempre. Dios es eterno. Dios está contigo. Dios te está mirando todo.